¿Qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos a esta nueva semana o otra semana corta que tuvimos por ahí y que bueno, pues ha servido para descansar un poquito más. Bueno, pues ya listos para comenzar con nuestro tema del día de hoy. Hoy vamos a continuar viendo los relaciones semánticas, es lo que empezamos a ver la semana pasada. Ya vimos sinónimos, antónimos, palabras homófonas, homónimas, analogías, polisemia, hiponimia. Y hoy vamos a ver analogías, polisemia e hiponimia, que estos son algunos conceptos también que nos permiten entender la forma en la que se estructuran las palabras y cómo podemos utilizarla en diferentes textos. Entonces vamos a comenzar con analogía y vamos a empezar a definirla, ver sus características, tipos y demás. La analogía es la correlación que se establece entre dos o más eventos, sujetos, conceptos o cosas por medio de la razón. Esta correspondencia se hace con el fin de denotar o evidenciar la presencia de una o varias propiedades en una entidad en otra. Es decir, la analogía surge como un término que nos permite establecer una relación de semejanza entre dos cosas o dos conceptos, en este caso distintos. El concepto permite referirse al razonamiento que se basa en la detección de atributos semejantes en seres o cosas diferentes. Entonces, la analogía como un recurso literario, pues obviamente establece la relación entre estos dos elementos que comparten ciertas características, bien por semejanza o diferencia, y las analogías pueden plantearse en figuras retóricas o literarias como simil, la metáfora y la alegoría. Esa sería básicamente la forma en la que podemos encontrar la analogía dentro de la literatura. Entonces, la analogía permite que podamos establecer puntos de referencia entre dos conceptos que a lo mejor no tienen la misma raíz o la misma intención, pero que sí tienen la misma estructura o que tienen algunas características que las hacen muy parecidas y que nos facilitará entonces su comprensión. La analogía pues nos ayuda a desarrollar nuestro razonamiento inductivo y entonces pues juega con las probabilidades que nos ayuda, por ejemplo, a decir, esto es esto porque se parece a esto o tiene esa similitud. Entonces ahí es donde nosotros establecemos este tipo de analogías. Y bueno, pues son, como dije, un recurso muy utilizado en el aspecto, perdón, de la literatura, porque, y también de la lingüística, porque la analogía, perdón, nos permite también la creación de nuevas formas o la modificación de las existentes, palabras existentes, a partir de la semejanza con otras. Entonces, en la gramática, pues nos ayuda a referirse a esta semejanza que existe entre elementos lingüísticos que cumplen una misma función y que tienen algunas coincidencias. Entonces, por eso es que esas serían las analogías. Por ejemplo, una analogía muy sencilla sería fracaso a esa derrota como éxito a triunfo. Entonces, sabemos que cuando somos derrotados perdemos y tenemos esa sensación de fracaso. Cuando ganamos tenemos una sensación de éxito y es esa similitud que existe, ¿no? En algunos exámenes de admisión de la preparatoria o la universidad debieron de haber visto por ahí algún tipo de analogías. Por ejemplo, no sé, casa es a familia como escuela a estudiante, por ejemplo, ¿no? Una analogía que hablaría como de la importancia que tiene la casa para una familia como la escuela para un estudiante o algo así. Entonces, la analogía es un recurso muy utilizado y lo podemos encontrar en diferentes aplicaciones. Por ejemplo, vamos a ver la analogía en comparaciones, que es un tipo de analogía que se caracteriza por establecer una relación explícita de semejanza entre los elementos que la componen. Analogía y similitudes y comparación. Simil se llama esa herramienta. Y por ejemplo, sería, la vejez es como el invierno de la vida. ¿Ok? Él hablaba en clave
como en un acertijo. Estaba iracundo como un volcán. Sabemos que los volcanes erupcionan y bueno, cuando una persona está enojada, pues también de cierta manera explota, ¿no? Y tiene es todo ese mecanismo. Bueno, pues está estableciendo una similitud con, con un volcán. Por ejemplo, un soldado es como un obrero. La ciudad es como una selva de concreto. Un sombrero es como un guante para la cabeza. Te lloré como un río. Esa es una analogía en forma de comparación. Los perros son como niños pequeños y demás, ¿no? También tenemos otra forma de utilizar las analogías que es a través de metáforas. Y vamos a ver también un poco más adelante la metáfora. Y la metáfora es pues una figura literaria que relaciona dos conceptos por semejanza o diferencia, aunque dicha relación no sea literal. Por ejemplo, una analogía en forma de metáfora es: el Señor es mi pastor. Obviamente esta es una metáfora bíblica y cuando dice el Señor es mi pastor, no significa que Dios es un pastor literal de ovejas, sino que hace una semejanza del cuidado que tiene ese pastor con las ovejitas y así, ¿no? Por ejemplo, me llueven propuestas de trabajo. Esa metáfora la usamos para decir que literalmente tienes muchas ofertas de trabajo, ¿ok? No es que del cielo está cayendo, en lugar de lluvia cae trabajo, no es así, ¿no? Pero es una metáfora, nos sirve para establecer una dimensión de lo que queremos decir. Por ejemplo, su cabello era como una selva inhóspita. Bueno, pues sabemos que las selvas son inhóspitas porque no sabemos qué hay ahí. Entonces, pues se refiere a que el cabello estaba a lo mejor muy enmarañado y que no se sabía si estaba enredado o lacio o qué era lo que sucedía. Ah, por ejemplo, la vida es un carnaval. Bueno, pues se refiere a que tiene colores y muchas cosas, ¿no? Entonces, a eso se refiere una analogía como una metáfora. También tenemos las analogías en alegorías. Y la alegoría es un tipo de analogía que utiliza el sentido figurado para representar ideas abstractas. Es una especie de metáfora extendida que se prolonga a lo largo de un texto narrativo. Por ejemplo, la vida como viaje hacia la redención. Este es un poema que viene en la Divina Comedia de Dante Alighieri y lo que él hace es narra el recorrido hacia el infierno, el purgatorio y el cielo donde se reúne con su amada. Entonces hace una analogía entre el viaje a esas tres instancias divinas y un viaje hacia el autodescubrimiento en el que el protagonista conoce la desesperación del pecado, la esperanza de la purificación y la redención. Entonces esas serían las alegorías, ¿ok? Que habla de hacer referencia a algo que no podemos a lo mejor como apreciar a simple vista, pero se refiere a eso sin mencionar que está hablando de eso. Esa es una alegoría, ¿ok? Entonces veamos los tipos de analogía que existen. Tenemos diferentes características y las analogías pues se han dividido en dos grupos. Analogías simétricas. Dentro de las analogías simétricas, pues en estas es en donde se puede intercambiar los elementos base que se están comparando sin importar y sin hacer ningún distingo, debido a que ambos poseen tantos elementos afines que se consideran equivalentes. Por ejemplo, analogías simétricas de sinonimia, es decir, que se da cuando dos elementos, a pesar de poseer nombres diferentes, comparten los mismos atributos. Por ejemplo, sereno, calmado, malvado, maligno, sano, saludable. Después tenemos dentro de las mismas analogías simétricas, tenemos las cogenéricas, que se establece entre aquellas cosas, objetos o entes que pertenecen a una misma categoría y que están vinculadas en una misma clase o concepto, como por ejemplo cebra, caballo, perico, guacamaya, cuento, novela. Tenemos por complementariedad, que es cuando al mencionar un objeto, cosa o ente, se presume que otro lo acompaña porque forma parte de este. Entonces, por ejemplo, el carro, pues las ruedas, la casa, la puerta, planta, fotosíntesis. Está dentro de, pero no se dice así de forma explícita, sino que sabemos que forma parte de. Después, la segunda tipo de analogías son las analogías asimétricas y como su nombre lo indica, pues estas analogías hacen referencia a los antónimos, es decir, a lo contrario.
¿ok? Y se comparan, perdón, características que los hacen diferentes. Al analizarlos de una manera un poquito más detallada, se hace evidente los patrones complementarios que los relacionan. Entonces, entre las analogías tenemos de oposición o antonímicas, que son aquellas analogías en las que los elementos comparados se contradicen conceptualmente, es decir, son polos opuestos dentro de un renglón apreciativo, como por ejemplo claro, oscuro, bueno, malo, día, noche. También tenemos las de intensidad, que estas son cuando uno de los elementos es mucho más fuerte que el otro y tiene más presencia que aquel con el que se compara, como por ejemplo flama, incendio, bonito, hermoso, río, mar. Tienen una relación, pero uno es utilizado para magnificar la potencia del otro. Y tenemos también inclusiva, que es cuando en este tipo de analogía se identifica claramente porque tiende a tener como punto de partida la comparación a un todo respecto a las partes que lo conforman. Y entonces este tipo de analogía pues puede ser de diferentes medios, como es género, especie y viceversa. Puede ser de totalidad, parte y viceversa, de conjunto, elemento y viceversa. ¿Ok? No voy a dar ejemplos de esto porque solamente estamos viéndolo a nivel general. Siguiente tipo de analogía asimétrica será por ubicación, que es cuando hay una relación existente entre un elemento y otro, teniendo como factor común un aspecto posicional espacial. Por ejemplo, persona, casa, lápiz, estuche, pupitre, aula. A eso se refiere por ubicación. Tenemos también los de causa y efecto, que es, por ejemplo, cuando uno de los elementos que la conforman da origen a otro elemento, como diluvio, inundación, delito, cárcel, sueño, dormir. A eso se refiere. De característica, que es cuando uno de los elementos indica o muestra rasgos propios del otro, es decir, que es una parte importante, como por ejemplo guitarra, cuerdas, noche, estrellas, luna, cráteres. ¿Ok? Entonces, esos serían algunos de los tipos de analogía que existen. Vamos rápidamente al siguiente video para continuar con polisemia e hiponimia.